Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. 1000 días con todos ustedes, 1000 mañanas con cada uno de ustedes, 1000 lecturas, 1000 discursos leídos, 1000 análisis. Llegamos al club de lectura número 1000. Este 29 de julio los espero a todos a las 8 de la mañana hora de Colombia para compartir con nosotros estos 1000 club de lectura. El programa que siempre los viene acompañando a ustedes durante 1000 días y que nos ha llenado y nos permite conocer más a Jesucristo. 1000 gracias a todos ustedes por su compañía. 1000 club de lecturas, eso lo celebraremos este martes, julio 29 de 2025 a las 8 de la mañana, hora de Colombia. Los espero. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de Morgat, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su clase de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy veremos unas secciones profundísimas, una sección que es sumamente importante en todo el orden, la organización, el establecimiento de Sion y de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La sección 84, que se conoce como el juramento y el convenio del sacerdocio. Espero que esta sección y toda esta clase nos lleve a pensar y a agradecer profundamente de corazón el privilegio que tenemos como hijos de Dios de portar, de gozar del privilegio de tener el sacerdocio en esta tierra. Vamos a aprender algunos asuntos como la importancia de este sacerdocio, la importancia eterna que esto tiene en nuestra vida. También vamos a ver la promesa que el Señor da a quienes reciben y ejercen este sacerdocio de manera que magnifican sus llamamientos y crecen temporal y espiritualmente gracias a este poder. ¿Y cómo se conectan todas estas cosas con nuestra salvación? Y sobre todo con la obra misional, que es el gran cometido de recoger al Israel disperso de todas las naciones del mundo. Les invito, mis queridos hermanos y hermanas, a que se queden hasta el final, para que profundicen su comprensión sobre todos estos asuntos doctrinales tan hermosos. Y de hecho, de esa manera, podamos fortalecer entre todos nuestro compromiso para con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo en esta gran obra. Hoy va a ser un día de aprendizaje, va a ser una clase de hermosa enseñanza, sobre todo porque el Espíritu nos testificará de la importancia, la relevancia del sacerdocio en la vida de todos nosotros. Bienvenidos a la clase de Ven, Sígueme. Así que vamos a iniciar de una vez, mis queridos hermanos, con los antecedentes históricos de esta lección. Antes quiero recordarles a todos los misioneros voluntarios de Morgat, gracias por todo lo que están haciendo. A todos ustedes que aún no son misioneros, pero que pueden serlo, gracias por compartir sus referencias con nosotros. Envíennos un nombre, un correo electrónico, un WhatsApp, país y ciudad de una persona que quiera conocer a Jesucristo. Y nosotros haremos contacto con ellos desde aquí, desde Morgat, con todo nuestro equipo de misioneros voluntarios. Muy bien, sin más, vamos a los antecedentes históricos de esta lección. A partir del momento en que el sacerdocio fue restaurado en 1829, los primeros santos fueron bendecidos por el sagrado poder del Señor. Fueron bautizados, confirmados y llamados a servir mediante la autoridad del sacerdocio. Pero el tener acceso al poder del sacerdocio no es lo mismo que entenderlo completamente. Y había más que Dios deseaba que todos sus santos entendiéramos, particularmente teniendo en cuenta la restauración futura de las ordenanzas del templo. El 22 y 23 de septiembre de 1832, en Kirtland, Ohio, José Smith recibió esta revelación mientras se reunía con varios élderes que regresaban de sus misiones, especialmente los que habían predicado en el campo misional de Sion, Missouri. El Señor les enseñó sobre la autoridad que poseían y la importancia de magnificar sus responsabilidades.
Esta sección se conoce como el juramento y convenio del sacerdocio, explicando la restauración del sacerdocio de Moisés y de Aarón, su conexión con el sacerdocio de Melquisedec y el poder que otorga para bendecir la vida de los hijos de Dios, de cada uno de nosotros, en la tierra y por toda la eternidad. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, ahora hablemos de por qué es necesario que la iglesia, que la humanidad entera tenga en este mundo el poder del sacerdocio y cómo este sacerdocio es necesario, esta autoridad, este permiso, este poder para realizar todo lo que tiene que ver con la obra de Dios en la tierra. En Doctrina y Convenios 84, en los versículos 18 al 22, encontramos parte de esto que podríamos llamar el manual y cómo afecta a cada uno de los hijos de Dios. Leamos esos versículos desde el 18 en adelante. Y el Señor también confirmó un sacerdocio sobre Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Y este sacerdocio también continúa y permanece para siempre con el sacerdocio que es según el orden más santo de Dios. Este sacerdocio mayor administra el evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne, porque sin esto ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, al leer estos versículos, me encanta, me llama la atención recordar incluso cosas personales, cosas de mi juventud. Y creo que aquí cada uno de ustedes, hombres y mujeres, podemos dejar algunos comentarios aquí sobre las sensaciones que tenemos de cómo el sacerdocio ha llenado nuestra vida, cómo ha sido parte de nuestra vida desde que conocemos este evangelio, desde nuestro nacimiento en el caso de algunos, desde nuestro bautismo en el caso de otros a diferentes edades. Cómo esa autoridad ha sido parte de nuestras vidas. Yo personalmente pude recibir esta autoridad en el sacerdocio menor, el sacerdocio de Aarón, a los 17 años. Y luego, unos días después, al cumplir 18 años, recibí el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio mayor. ¿Cómo he sido de bendecido con esta autoridad? ¿Cuánta responsabilidad he recibido? Aún cuando sentía no estar preparado, el Señor, por su gracia y por su misericordia, designó, permitió que fuera apartado y ordenado a semejantes responsabilidades. Y cómo esa autoridad, mis queridos hermanos y hermanas, me ha permitido crecer, ser una persona más digna de las cosas de Dios, pero sobre todo poder acercarme más a Cristo a través del servicio a mis semejantes. Hablando de mi juventud, quiero contarles algo muy particular. Un día llegué a una de nuestras capillas y vi a un hombre en la entrada leyendo uno de los carteles en una de las carteleras de información de la iglesia. Entonces, recuerdo que me sorprendió mucho. Era un hombre que irradiaba mucha luz, un hombre ya mayor, calculo unos 70, 75 años. Lo miré, lo saludé como siempre acostumbra hacer, saludar a las personas en la iglesia, y entonces me puse a hablar un rato con él, cuando me sorprendió, porque en mi ignorancia doctrinal no sabía muchas cosas. Y entonces le dije, hermano, ¿usted qué llamamiento tiene en la iglesia? Y él me dijo, más que un llamamiento, tengo un oficio en el sacerdocio. Yo soy sumo sacerdote de la iglesia. Hermanos, eso como que explotó mi cabeza, mi corazón, mis sentimientos espirituales. ¿Un sumo sacerdote? Tal vez había leído yo esto en algún momento en la Biblia, en la antigüedad. ¿Cómo era que había sumos sacerdotes en la antigüedad? Y ahora, en mi desconocimiento, ¿cómo era que había sumos sacerdotes en la iglesia? Después de una larga conversación con este hombre, anhelé ser un sumo sacerdote. Anhelé tener esa luz, esa fuerza que irradiaba este buen hombre en todas sus palabras, sin ostentar nada, sin orgullo, sino con una claridad
que permitía que el Espíritu se palpara en la conversación de un hombre anciano y mayor con un jovencito apenas conociendo el Evangelio. Recuerdo que me dijo, los sumos sacerdotes, pero en general todos los sacerdotes de la iglesia, son la luz del Evangelio y deben ser guardianes de la doctrina de Jesucristo. Desde entonces, he pensado que para enseñar el Evangelio de Jesucristo debo utilizar el sacerdocio, debo enseñar por el Espíritu y como herramientas debo utilizar las Escrituras y las palabras de los profetas. Bueno, poco tiempo después que recibí el sacerdocio menor y el sacerdocio mayor, serví una misión, volví, me casé y ese tiempo fue muy rápido, hermanos. A los 22 años apenas cumplidos, fui llamado a ser sumo sacerdote de esta iglesia. Ya, bueno, ustedes calcularán, tengo casi 33 años de ser sumo sacerdote, o sea, toda la vida he gozado de este privilegio, que es un privilegio y una gran responsabilidad para mí. Recuerden en sus comentarios y en la participación de esta clase, ¿cuándo fueron la primera vez que se habló en su vida del sacerdocio? ¿Cuándo vieron el poder de él, del sacerdocio, reflejado en sus vidas? Sean hombres o sean mujeres, todos tenemos derecho a acceder a ese poder. ¿Cuándo fue la primera vez que sintieron ese poder en sus vidas? Porque miren que los versículos dicen de manera muy directa que este sacerdocio administra el evangelio, el sacerdocio mayor, y posee las llaves del misterio, de los misterios del reino. ¿Y qué son los misterios del reino, hermanos? No son más que las doctrinas de Dios, la verdad de Dios, su conocimiento, puesto a nuestra disposición, a nuestra presencia, a nuestro entendimiento. Ahora, en su poder, dice el versículo 20, que se manifiesta el poder de la divinidad. Esto es maravilloso. Queridos hermanos, cuando hablamos de la divinidad, hablamos que en estas ordenanzas del sacerdocio se refleja el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie podría realizar esto sin la autoridad del sacerdocio. Y gracias al sacerdocio, los hombres recibimos la divinidad de los cielos, la presencia de Dios, el Padre y el Hijo. Sin eso, Él no se manifestaría a los hombres, porque ningún hombre podría ver la faz de Dios, el Padre, y vivir si no tuviera esa autoridad. De ahí que entonces podemos atar muchos cordones doctrinales y entendemos por qué el Señor da el sacerdocio de una manera tan poderosa a través de mensajeros celestiales al profeta José Smith. Y se le manifiesta en muchas visiones todas las cosas que debe realizar en la obra, en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Ahora, el sacerdocio viene de Dios y reclama directamente los poderes de Dios para poder ejercer con esos poderes en la tierra la salvación de todos los hombres. Pero esa salvación, queridos hermanos y hermanas, esa obra que hacemos no se puede tomar a la ligera, ni nadie puede tomarla para sí, como diciendo, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. El sacerdocio dirige, manifiesta lo que hay que hacer y generalmente dice, casi que con detalle, cómo hay que realizar todas las cosas. En la Biblia encontramos en una escritura que me encanta, también desde muy joven, en Hebreos 5, cómo el Señor revela que esta autoridad es solo para aquellos que Él decida que la puedan tener. Él ha dicho, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Cada hombre que es poseedor de sacerdocio en esta tierra es llamado por Dios. Y como es llamado por Dios, el pueblo, la congregación, la iglesia, se reúne y sabe quién es el que es llamado por Dios, quién es el que ejerce autoridad, quién recibe esa autoridad y quién puede servir en el nombre de Jesucristo bajo esa autoridad. El 15 de mayo de 1829, más bien, Juan el Bautista confirió el sacerdocio arónico a José Smith y a Oliver Cowdery junto al río Susquehanna, ese hermoso río que tiene tanta historia para nosotros los santos de los últimos días. Poco después, 3 apóstoles, los apóstoles principales durante el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo,
vinieron y confirieron el sacerdocio de Melquisedec sobre José y Oliver Cowdery. Oliver, de hecho, queridos hermanos y hermanas, testificó que vinieron y oyeron a estos mensajeros. Los vieron, los oyeron, los palparon directamente porque colocaron las manos sobre su cabeza. Esto mostró el poder de Dios y cómo nuevamente, hermanos y hermanas, Dios confió su autoridad a los hombres, que por cierto, desde José Smith aún hasta su servidor que les habla, todos somos imperfectos. Y cómo ese sacerdocio llena la vida de todos los hijos de Dios, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que son imperfectos en todas las generaciones del tiempo, siempre en la tierra. Pero esta autoridad se dio para que cada uno de nosotros pueda preparar la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Qué bendecidos somos cuando tenemos el poder del sacerdocio a nuestro alcance, cuando hombres y mujeres viven fielmente los mandamientos, las leyes de Dios, los convenios que han hecho al bautizarse, que los renuevan por medio de la Santa Cena, cuando recuerdan sus convenios en el templo por medio de ordenanzas vicarias o cuando los hacen por primera vez por medio de ordenanzas personales. Todo manifiesta la divinidad de Dios y esa divinidad bendice a hombres, mujeres, jóvenes y niños con todas las glorias y las bendiciones de la eternidad. Presidente Oaks dijo lo siguiente, que me trae como un llamado, queridos hermanos y hermanas, de humildad, no de grandeza, porque si alguien pensara que por poseer el sacerdocio o por tener derecho a las bendiciones de Dios es más o está en un nivel más alto que sus hermanos, pues seguramente no ha entendido lo que es esta obra, porque el sacerdocio en sí es servicio. Presidente Oaks dijo lo siguiente en una conferencia general en abril, de 2014. Él dijo lo siguiente, el sacerdocio no es un estatus de dominio, sino un llamado de servicio con poder para bendecir a los hijos de Dios. Sería triste encontrar entre nosotros a un líder, alguien que desarrolle liderazgo, hombre o mujer, que crea que por su llamado tiene un estatus superior a los demás hijos de Dios. Eso no debería suceder, no debería estar en nuestro corazón. El Salvador mismo enseñó que el mayor en el reino de Dios es como un niño y que si alguien quiere ser mayor entre todos, sirva a todos los demás. El mayor es el que sirve. Ese fue el mismísimo ejemplo que el Salvador permitió que cada uno de nosotros recibiera, no en presencia de otro, no a través de otro, sino él mismo con su vida enseñó eso. El mayor es el que sirve. Por eso estuvo dispuesto aún al sacrificio de su propia vida para que nosotros viviéramos. Quiero hacerles unas preguntas para que reflexionemos en este día. Durante esta parte de la sección y lo que estamos estudiando sobre este tema de lo necesario que es el sacerdocio en nuestras vidas. Primera pregunta, ¿cómo reconozco el poder del sacerdocio en mi vida? Por favor, hermanos, coloquen todo lo que venga a su mente y a su corazón en sus comentarios. Va a ser una delicia leerles a cada uno de ustedes. ¿Cómo reconocen el poder del sacerdocio en su vida? Bueno, doy algunos ejemplos. Podría ser en la familia, podría ser en el hecho de ver cómo algunas imperfecciones son pulidas, podría ser al ver a los niños predicar el evangelio, testificar o ofrecer oraciones, o podría ser el hecho de ver cómo los jóvenes bendicen y reparten la Santa Cena. ¿Cuántas cosas vemos en el sacerdocio? ¿Cómo lo reconocemos nosotros? Por favor, coloquen su comentario aquí. Y vamos con la segunda pregunta de este tema. ¿Qué bendiciones recibo gracias a que hay hombres dignos que poseen este poder? Y aquí quiero dejar en claro, hombres dignos que poseen este poder. O sea, una cosa es el poseedor del sacerdocio y otra cosa es el sacerdocio en sí. Los hombres poseedores de sacerdocio administran por designio divino las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Pero el poder del sacerdocio
se comparte sobre toda la iglesia a través de las llaves del sacerdocio. Un poco más adelante vamos a hablar de esto, mis queridos hermanos, cómo todos participamos de esta obra con autoridad y cómo todos, gracias al sacerdocio, podemos actuar en esta obra. Quiero dejarles una tarea práctica para esta semana. Si pueden, incluso pueden hacerlo, este ejercicio en su noche de hogar. Después de que vean la noche de hogar con Liz y Robin, pueden compartir ustedes en familia algo como esto. Miren la tarea que les dejo esta semana. Hagan una lista de las bendiciones del sacerdocio que han recibido y durante su noche de hogar, oren agradeciendo a Dios por esas bendiciones. Queridos hermanos y hermanas, estoy seguro, sin temor a equivocarme, que cuando hagan ese listado de bendiciones del sacerdocio, se van a sorprender. Sea que lleven un mes o un año o 50 años dentro de la iglesia, su lista creo que va a ser muy larga y aún al terminarla, tal vez van a pensar, seguramente olvidé algunas cosas por agregar. Qué bendecidos somos con el sacerdocio. Testifico que su poder ha bendecido mi vida. El poder del sacerdocio ha bendecido a mi familia de gran manera. Me ha bendecido a mí personalmente. Me ha permitido predicar el evangelio como un jovencito, como un misionero. Me permite predicar el evangelio como un maestro. Me permite alzar mi voz y llamar a otros para que vengan a Israel. Me ha permitido bendecir, levantar enfermos, gracias a ese poder. Y es por ese poder que se ha efectuado. Y me ha permitido crecer en las más hermosas experiencias espirituales que he tenido en mi vida. Recuerden eso. Y si pueden, también compartan su testimonio con gratitud durante esta clase. Ahora vamos con el segundo principio que tenemos para esta lección de Ven, Sígueme. Hablemos un poquito de ese convenio y ese juramento, o más bien de ese juramento y ese convenio del sacerdocio y cómo eso es una promesa de Dios. Cada uno de nosotros, sus hijos en esta tierra. En Doctrina y Convenios 83, en los versículos 33 al versículo 39 o versículo 40 incluso, está condensado ese juramento y ese convenio del sacerdocio que abarca a todos los hijos de Dios. Leamos estas poderosas palabras del Salvador Jesucristo reveladas al profeta José Smith. Dicen lo siguiente: porque quienes son fieles hasta obedecer estos dos sacerdocios, de los cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia, y reino, y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor, porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Qué hermoso. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Entonces, tomemos estos versículos y desmenucémoslos un poquito en lo sencillo de la doctrina de Cristo. En el versículo 33 pone una condición, digámosla coherente, pero no solo coherente, sino que está ligada directamente a todos los poderes del sacerdocio. Tienen que ver con la rectitud, tiene que ver con la fidelidad. De hecho, el versículo nos dice, porque quienes son fieles, la fidelidad es servir a Dios, es guardar sus mandamientos, tiene que ver con las leyes, con las 5 leyes y ordenanzas que recibimos en el templo, a saber, la ley de obediencia, la ley del evangelio, la ley de sacrificio, la ley de castidad y la ley de consagración. Ese cumplimiento a esas leyes, ese andar poco a poco, puliendo y santificando nuestra vida, es lo que lleva a una fidelidad que finalmente cumple con uno de los principios expresados en la doctrina de Cristo.
perseverar hasta el fin. Ahora, la fidelidad permite que uno reciba ese sacerdocio, ese poder. Y al magnificar nuestros llamamientos, o sea, nuestro servicio en la iglesia, lo que damos para la edificación del reino de Dios, entonces miren qué promesa tan grande. Son santificados, somos santificados por el Espíritu para la renovación de nuestros cuerpos en esta tierra y también en la vida eterna, como hijos de Dios, como seres inmortales y dispuestos o adecuados para heredar una gloria en los reinos de nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué no? El reino más alto, el reino celestial. Entonces, cuando entramos en esa cadena del sacerdocio, en esa autoridad, pasamos a ser descendientes literal de la familia de Abraham y de todos los profetas de Dios. Pasamos a ser su iglesia, los elegidos de Dios. Cuando recibimos este sacerdocio, decimos y hacemos un juramento y un convenio de que recibimos a Dios, a nuestro Salvador Jesucristo en nuestro corazón. Y aquellos que nos reciben a nosotros, lo reciben a Él. Y aquellos que lo reciben a Él, reciben todo lo que el Padre le ha prometido a nuestro Salvador. Él es así de generoso y misericordioso. Y comparte su herencia divina con todos aquellos que le sean fieles. Todo esto, mis queridos hermanos y hermanas, va de acuerdo al convenio, al juramento y convenio del sacerdocio. En la perla de gran precio, en Abraham 2, encontramos un versículo que seguramente nos aclara mucho más este lazo que nos une con todos los profetas. Porque a menudo decimos, ¿no? Bueno, Moisés, Adán, Abraham, grandes profetas. Más que grandes profetas, también podríamos decir nosotros, nuestros padres. Y ahora, con este sacerdocio, con este poder, queridos hermanos y hermanas, somos de su familia, somos de su raíz, de su genealogía. Nuestros nombres están escritos bajo los de ellos, como que nos cubre su sombrilla espiritual, su poder espiritual, que llena y, bueno, eleva nuestras vidas. En el versículo 11 de este capítulo de la perla de gran precio de Abraham 2, se nos dice lo siguiente: y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti, es decir, en tu sacerdocio y en tu descendencia, es decir, tu sacerdocio, pues te prometo que en ti continuará este derecho, y en tu descendencia después de ti, es decir, la descendencia literal, o sea, la descendencia corporal, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Todos somos bendecidos de esta manera. Todos somos familias en Abraham y en todos los profetas del Señor. Todos somos ese gran linaje de Israel y todos seremos bendecidos como parte de esa generación. Ahora, podemos decir, bueno, qué bendición, estamos recibiendo todo de Dios. ¿Y qué se espera que hagamos con eso? Hay un gran ejemplo que a mí siempre me ha impactado en la historia de la iglesia, y es el ejemplo del presidente Thomas S. Monson. El presidente Thomas S. Monson fue obispo desde muy jovencito, a los 22 años. Puedo decir, no fui obispo a los 22 años, pero recibí una asignación similar, ser presidente de rama a los 22 años. Y aún desde esa edad estaba leyendo estas historias del presidente Monson. Él dijo, él visitaba a las viudas semanalmente y nunca dejó de cuidarlas, aún cuando llegó a ser el presidente de la iglesia. Su vida, mis queridos hermanos y hermanas, siempre mostró que magnificar el llamamiento en el sacerdocio no es solo oficiar ordenanzas, no es solo dar discursos, no solo es posar de autoridad o de liderazgo, sino que él ministró a cada una de estas viudas, a cada uno de estos necesitados, de estos espíritus que necesitaban del amor y el consuelo del Salvador. Los ministró y los amó como Cristo mismo lo hizo. ¡Qué bendición!
Los profetas son un gran ejemplo del amor de Cristo en nuestras vidas a través del sacerdocio. El presidente Nelson también dijo algo referente a esto y que nos llama al arrepentimiento y también nos llama al hecho de no vanagloriarnos con lo que no es nuestro, porque es una dádiva que podría, como enseñó el profeta José Smith, ser quitada por injusto dominio, compulsión, mando o cualquier tipo de iniquidad de nosotros. El presidente Nelson dijo lo siguiente en la conferencia general de abril de 2008. Magnificar el sacerdocio no significa recibir títulos más altos, sino servir a los demás con mayor amor. Otra vez volvemos a este concepto del Salvador, ¿no? ¿Quién es el mayor entre vosotros? El que quiera ser mayor, hágase siervo de todos. El que quiera ser mayor en la iglesia de Jesucristo, hágase como Cristo mismo, como Jesucristo mismo, que sirvió a todos, que nos sirvió a nosotros. El sacerdocio entonces, hermanos, no es para grandeza ni para reconocimiento de ninguno de nosotros. Muy al contrario, es para el servicio, para la caridad. Más allá que se me llame presidente, obispo o elder, lo importante es que se me reconozca como un siervo de Dios, como un siervo del Salvador Jesucristo, porque como Él, hombres o mujeres, ustedes, hermanas, así nos comportamos. Eso es lo importante. Me adelanto, antes de hacer las preguntas, voy a dejar la tarea sobre este principio para esta semana. Y esa tarea es la siguiente. Lean Doctrina y Convenios. Estos versículos que acabamos de leer ahora, vuélvanlos a leer desde el versículo 33 hasta el versículo 39. Léanlos durante cada día de esta semana como preparación para su clase de Ven, Sígueme que tendrán en sus capillas. Y por favor, mediten sobre estas promesas eternas que el Señor ha dado. Entonces me he adelantado con la tarea. Ahora voy con las preguntas que espero nos lleven a tener una sensación espiritual al contestarlas. Espero también que la mayoría de nosotros podamos responderlas aquí para el conocimiento, para que todos ampliemos nuestros sentimientos espirituales. Esta es la primera pregunta. ¿Cómo puedo magnificar mejor mi llamamiento en el sacerdocio o apoyar a quienes lo poseen? Entonces, la pregunta nos incluye a todos, hermanos y hermanas, hombres y mujeres. ¿Cómo puedo magnificar mi llamamiento si yo lo poseo? ¿Y cómo puedo apoyar a otros que lo poseen? Esto es para hombres y mujeres. Todos debemos hacer un equipo con todo esto. ¿Cómo lo harían ustedes, queridos hermanos y hermanas? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Segunda pregunta. ¿Estoy preparándome espiritualmente para recibir todas las promesas del convenio? Porque, queridos hermanos y hermanas, no recibimos todo como que hay un balde o una vasija que derrama todo sobre nosotros de una vez, sino que más bien las bendiciones de Dios, a veces por nuestra preparación, las recibimos por gotas y a veces como una fuente viva que emana agua de salvación para vida eterna a través de las palabras de Cristo. Las bendiciones llegan, pero ¿cómo nos preparamos para que ellas lleguen y podamos administrarlas en lo temporal y en lo espiritual de la manera adecuada? Por favor, coloquen sus comentarios aquí, dando consejos. Tal vez tus consejos me pueden ayudar a mí, pero los consejos de otra persona te pueden ayudar a ti. ¿Cómo te estás preparando para recibir día a día estas promesas del convenio y el juramento del sacerdocio? Espero sus respuestas aquí abajo. Antes de pasar al siguiente principio de esta clase, quiero que retomemos algo que aparece en la clase de Ven, Sígueme, pero que tiene que ver con la enseñanza para los niños. Todos, al fin y al cabo, hermanos, debemos ser como niños. Así que no nos deberíamos de ofender por recibir cosas sencillas, básicas del Evangelio en estas lecciones. En el manual hay un tríptico, no sé cómo decirlo, una cuestión para armar. Tal vez ustedes la están viendo aquí en pantalla conmigo. Esta herramienta didáctica, por así decirlo, lúdica para enseñanza, trae algo muy interesante. Un título central que dice, gracias al sacerdocio, puedo.
Hermanos y hermanas, gracias al sacerdocio, nosotros podemos hacer muchas cosas y quiero resaltar algunas de ellas durante esta lección. Como haciendo un listado, pero ustedes pueden completar este listado como ya lo hicieron con las bendiciones que han recibido por el sacerdocio. Aquí pueden completar este listado con todas las cosas, ordenanzas, privilegios, milagros que ustedes crean pueden tener durante esta vida gracias al poder del sacerdocio. Entonces, miren lo interesante. Y vamos por partes, como enfocando cada una de las cosas que gracias al sacerdocio podemos hacer. Gracias al sacerdocio puedo recibir bendiciones del sacerdocio. Qué bendecidas son las familias donde hay un poseedor de sacerdocio o donde llegan poseedores de sacerdocio a bendecir a mujeres, a jóvenes y a niños que son dignos y fieles porque guardan los mandamientos de Dios. Las bendiciones de sacerdocio no son para unos pocos o para algunos privilegiados. Cada vez que hagamos o realicemos cosas importantes en nuestra vida, podemos pedir una bendición del sacerdocio a un poseedor de sacerdocio. Si es al padre, a la cabeza de familia, pues mucho mejor. Pero pueden los obispos, los misioneros, los élderes, en general del quórum, cualquier hermano que sea digno y que sea fiel en la iglesia, podría dar una bendición de sacerdocio. Y ustedes, hermanos o hermanas, que crean que necesitan una bendición del sacerdocio, pueden pedirla. Pueden pedir bendiciones de salud, bendiciones de fortaleza, de guía y consuelo. Los padres pueden bendecir a los niños, pueden darles un nombre en la iglesia. ¿Cuántas cosas a través de las bendiciones del sacerdocio pueden pasar hermosas en la vida de cada uno de nosotros? También gracias al sacerdocio puedo ser bautizado. Ninguno de nosotros entró a este reino de Dios sin ser bautizado, porque es necesario que todos nazcamos de nuevo, que entremos en el agua, ¿sí? Y que seamos vivificados por ella y luego vivificados y santificados por el Espíritu Santo, recibiendo el don del Espíritu Santo a través de la confirmación. Eso lo podemos hacer. Entonces, yo por el sacerdocio puedo ser bautizado y por el sacerdocio puedo ser confirmado, donde se me da y se me brinda la compañía eterna de la influencia, de la presencia misma del Espíritu Santo. Eso solo es posible mediante mi fidelidad, recuerden eso, mediante mi rectitud, mis queridos hermanos. Gracias al sacerdocio, queridos hermanos, puedo participar de la Santa Cena. Cada 8 días cuando nos reunimos en la iglesia, tal vez el momento más importante de todas las reuniones dominicales es participar de la Santa Cena. Gracias al sacerdocio puedo participar de ella, porque el sacerdocio oficia, bendice, reparte y organiza todo lo que tiene que ver con la Santa Cena. Vuelvo a recordar, mis queridos hermanos y hermanas, no estoy hablando per se de los hombres que hacen estas cosas. Estoy hablando más bien clara y objetivamente del poder del sacerdocio que los habilita a ellos y que nos habilita a todos los que estamos en la reunión para recibir y tomar la Santa Cena, seamos hombres, niños, jóvenes o mujeres. Qué bendición tenemos porque con la Santa Cena renovamos los convenios que hemos hecho. Gracias al sacerdocio puedo sellarme a mi familia en un templo. Hombre y mujer pueden sellarse como esposo y esposa y pueden sellar a sus hijos por esta vida y por la eternidad. Jovencitos se casan y se sellan y luego sus hijos, por el poder del sacerdocio, ya quedan sellados a una familia eterna. Es como decimos típicamente en la iglesia, esos niños nacen dentro del convenio que cobija a padres fieles y rectos gracias al poder santo del sacerdocio. Muy bien, queridos hermanos, estas son las cosas que recibimos gracias al sacerdocio mayor que nosotros poseemos y que podemos ejercer dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Hay una obra importantísima que tiene que ver con todo esto del poder del sacerdocio y es la obra misional. La obra misional, la obra de predicar el evangelio, de recoger al Israel disperso, de enseñar y capacitar dentro de la iglesia de Jesucristo, solo puede hacerse
a través del sacerdocio. No se puede separar la obra del sacerdocio, porque es por ese poder que se puede realizar. El Señor nos advirtió de esto en Doctrina y Convenios 84. Es que esta sección es rica en todos sus aspectos. La podemos mirar y podemos regocijarnos en ella, queridos hermanos. El Señor dijo en el versículo 62 lo siguiente: id pues por todo el mundo y a cualquier lugar a donde no podáis ir, enviad para que de vosotros salga el testimonio a todo el mundo y a toda criatura. Y pues por todo el mundo. ¿Cuánto nos falta, mis queridos hermanos? ¿Cuánto nos falta? Porque decimos la iglesia está aquí y allá y allá. Y decimos tenemos muchos templos. Pero realmente, de acuerdo con la profecía que hizo Nefi, nuestros números son pocos. La iglesia es pequeña comparada al mundo. Eso no es para entristecernos, al contrario, crecemos cada día, pero aún así, con referencia a la humanidad, nuestros números siguen siendo pocos. Eso nos da un espectro, una posibilidad, un campo blanco ya para la siega, para preparar el Evangelio de Jesucristo. Y quiero aprovechar para nuevamente recordarles esto que hacemos aquí en Morgat. No simplemente damos una lección, una clase, o compartimos con ustedes algunos programas que tienen que ver con el Evangelio. No, mis queridos hermanos, en Morgat hemos querido ir un poco más allá, haciendo lo que el Señor nos ha pedido, inundando el mundo, las redes sociales con el Evangelio y también haciendo muchas cosas de nuestra propia voluntad y capacidad. Entonces, estamos buscando en el mundo personas que quieran conocer más de Cristo. Tú puedes ser un misionero voluntario de esta fundación. Si quieres serlo, puedes llenar un formato que aparece aquí abajo de esta clase y de todos nuestros programas, donde dice llenar para ser un misionero voluntario. Por favor, si quieres participar, llénalo. Y entonces nos ayudarás a traer referencias, nombres de personas, con su número de WhatsApp o su correo electrónico, su lugar de vivienda, país y ciudad. Y nosotros, a través de todos estos misioneros voluntarios que estamos construyendo, de este equipo que estamos construyendo en Morgat, hablaremos con esas personas, las prepararemos, les daremos documentos de la iglesia, les enseñaremos del libro de Mormón y cuando ellos sientan que estén preparados, los pasaremos a los misioneros que han sido ordenados para predicar juiciosamente con un método que se llama predicar mi evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y entonces es muy posible que todas estas personas pasen a las aguas bautismales y se conviertan en miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Te gustaría participar con nosotros? Porque hay mucho que hacer. Deja tus referencias aquí en los WhatsApp, en los números que tenemos o en morgatfoundation@gmail.com. Y si tú quieres tú mismo ser misionero voluntario, escribe, llena el formulario y nosotros te contactaremos y te diremos qué es lo que hay que hacer. Muy bien, el Señor sigue extendiendo este mandato por todo lugar y a todo pueblo. El Señor mismo dijo en sus propias palabras, en Marcos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 16, el versículo 15, nos da un mandato, un cometido divino a todos los que creemos en Él. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Queridos hermanos y hermanas, toda criatura es toda criatura. No podemos hacer acepción de personas, decir, a este sí, a este no. Mejor no abro mi boca. Este no está preparado, este o aquel. Nosotros podemos orar para que Dios nos dé el valor, pero el Evangelio debe ser predicado a toda criatura. El presidente Oaks hace unos años, hace 2 o 3 años, en una conferencia general, recuerdo que dijo que esta obra es tan grande que la iglesia es pequeña para semejante obra. ¿Podemos hacer mucho? Claro que sí, mis amados hermanos. Estoy recordando por allá en el tiempo de la restauración a los primeros misioneros y su sacrificio para predicar y llevar estas buenas nuevas, este evangelio a todo el mundo. Podríamos incluir ahí en esos primeros misioneros a Parley P. Pratt, que lo admiro mucho porque caminaba cientos de kilómetros, al igual que los otros misioneros, bajo nieve, bajo frío, bajo vientos, bajo peligros, a veces incluso maltratos de los que no creían en sus palabras. Todo para predicar
a los lamanitas y a toda persona con la que se encontraban. Por el camino, de hecho, bautizaron a muchas personas. John Taylor, que llegó a ser un profeta del Señor. Brigham Young, que llegó a ser un profeta del Señor. Sidney Rigdon y más de 100 personas en un recorrido se bautizaron en Kirtland, fortaleciendo la iglesia cuando más la iglesia necesitaba ser fortalecida. ¡Qué sacrificio tan enorme! Abrieron su boca, estuvieron dispuestos. Mi pregunta, hermanos y hermanas, es, cuando leo estas historias en los libros de santos que tenemos a disposición, siempre llego a una reflexión: ¿se espera menos de nosotros? ¿O qué espera el Señor de nosotros? Presidente Gordon B. Hinckley dijo algo que a veces oímos y sentimos que es como si fuera un cliché, ¿no? Como si fuera algo que se repite y que al fin y al cabo, como se repite y tiene que ver con todo el mundo, al fin y al cabo no tendría que ver conmigo. Pero es muy al contrario, son las palabras de un profeta que nos hacen un llamado a nosotros. Cada miembro de la iglesia es un misionero y el mundo espera escuchar nuestro testimonio. Esto lo dijo por allá en una conferencia en abril de 1995 y sigue estando tan vigente hoy, después de 30 años, para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe ser un misionero. Y hermanos y hermanas, el mundo está esperando nuestro testimonio. Voy a hacerles 2 preguntas en este momento que tienen que ver con este principio de la predicación. Esa primera pregunta es la siguiente: ¿estoy compartiendo mi testimonio con otros regularmente? ¿Qué contestarían ustedes a esa pregunta? Por favor, coloquen sí o no a la pregunta. ¿Comparten regularmente su testimonio? Si no lo están haciendo, podemos arrepentirnos si no lo estamos haciendo ahora. Y si lo estamos haciendo, aún podemos mejorar. Porque podríamos decir, no, yo sí lo hago, ya, cumplo con lo mío. Pero podemos mejorar aún, porque siempre tiene esto de particular, que cada obra que hacemos los hijos de Dios, por no ser perfectos, es susceptible a mejoras. Así que si lo estás haciendo, aún así puedes mejorar. Responde sí o no. Y si respondes no, ¿cómo vas a empezar a hacerlo? Y si respondes sí, ¿cómo puedes mejorarlo? No olvides todo lo que tenemos aquí en Morgat, con lo cual podemos predicar el evangelio todos. De hecho, el solo hecho de compartir esta lección en tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales, que vayas a nuestros grupos de Facebook, a todas nuestras redes sociales y compartas publicaciones de Jesucristo o esta misma clase, va a ayudar a que el evangelio se predique, a que tú des tu testimonio con otros. Segunda pregunta: ¿cómo puedes apoyar la obra misional desde tu hogar y en tu propio barrio? Queridos hermanos y hermanas, piensen en ideas. ¿Cómo pueden apoyar desde su hogar? Desde su hogar pueden apoyar enviando mensajes, ayudando a otras personas, enviando referencias a los misioneros o compartiéndolas con nosotros para que nosotros los preparemos y después se las pasemos a los misioneros. Y en tu barrio, puedes ser un misionero de barrio, puedes dar un mensaje, puedes ayudar al que necesita. Puedes apoyar a los nuevos conversos, a esas personas que están llegando a la iglesia, ¿las estás haciendo sentir bien? ¿Apoyas a los misioneros dándoles alimentos para que puedan tener las fuerzas para predicar el evangelio? ¿Los apoyas con tu misma participación en la obra misional? Hay mucho que hacer, hermanos. Coloquen sus respuestas aquí abajo, por favor. Y esta tarea que les voy a dejar para este principio es una tarea que es práctica y podríamos decir que es una tarea universal dentro del mundo de la iglesia, dentro de los santos de los últimos días. Nosotros también dejamos esta tarea a nuestros misioneros voluntarios de Morgat. Ora cada día pidiendo al Señor una oportunidad para compartir tu testimonio con alguien esta semana. Queridos hermanos y hermanas, quiero remontarme un poquito a todo lo que es el plan de salvación. Y ustedes dirán, hermano Walter, ¿pero qué tiene que ver lo que estamos hablando con el plan de salvación? Tiene todo que ver. Antes de venir a este mundo, como dice una canción, vivimos con amigos amados. Y el concilio se gestó, Jesucristo se ofreció como nuestro Salvador para esta tierra. Satanás hizo una propuesta de quitarnos la libertad
y la posibilidad de elegir y fue desterrado porque quiso destruir el plan de Dios. Entonces, dentro del plan, se estableció que naciéramos en esta tierra, pero que al nacer, el velo de la mortalidad cayera sobre nosotros. Queridos hermanos y hermanas, este plano terrenal, esta parte de la eternidad que se llama vida terrenal, no la vivimos a oscuras, aunque así parezca en esencia. El Señor mandó profetas desde Adán y Eva que predicaran este evangelio, y ellos, como nuestros padres, nos han exhortado a que pongamos atención a estos mensajeros verdaderos de nuestro Padre Celestial, que han estado en todas las épocas, en todos los tiempos de la humanidad, hasta nosotros, se llaman profetas. Nosotros recibimos de los profetas el evangelio, y al recibirlo recibimos un cometido: seamos misioneros, prediquemos al mundo, prediquemos a toda criatura este mismo sacerdocio que hemos recibido, para que ellos algún día, al pasar de este plano terrenal, al igual que nosotros, vayan al mundo de los espíritus, luego a 1000 años de gloria con el Salvador, y al final todos heredemos un grado de gloria. Qué bendición tenemos de poder llegar al mundo celestial, al ser exaltados algún día, si nuestras obras son justas. Y qué bendición tendremos cuando muchos levanten su voz, hermanos, y digan: gracias a este sacerdocio y gracias a que éste me predicó el evangelio, yo estoy gozando de estas cosas. Muchos alabarán sus nombres, mis queridos hermanos. Recuerden, hermanos, que el sacerdocio de Dios es poder, es promesa y es servicio para la salvación de todos sus hijos. Eso es lo que Él desea con estas cosas, con esta autoridad. De mi parte, mis queridos hermanos, les recuerdo todo lo que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido que el sacerdocio es necesario para la obra de Dios. Hemos aprendido que su juramento y convenio nos prometen todo lo que Él tiene. Qué misericordioso y bondadoso es nuestro Padre Celestial. Pero también hemos aprendido que tenemos con ese sacerdocio una responsabilidad: compartir el evangelio con fe y valentía y vivirlo de la misma manera para poder gozar de sus bendiciones. Testifico de estas verdades, hermanos. Testifico del gran sumo sacerdote de esta tierra, nuestro Salvador Jesucristo. Gracias a su ejemplo podemos saber cómo comportarnos ahora que tenemos el privilegio de tener el poder del sacerdocio en nuestras vidas, gracias al cumplimiento de los mandamientos. Y que si vivimos esos mandamientos, recibiremos la vida eterna, que también es parte de la promesa y del convenio y juramento del sacerdocio. Gracias por estudiar conmigo y gracias por estudiar aquí en Morgat esta clase de Ven, Sígueme. Más tardecito viene la clase de nuestra querida Liz y por la noche tendremos una entrevista o un programa doctrinal que compartiremos con ustedes. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo y contesten esta pregunta: ¿qué principio aplicarán esta semana para fortalecer su vida espiritual y su servicio al Salvador Jesucristo? Piensen en eso, dejen sus respuestas aquí abajo. Suscríbanse por ahí donde está Morgat, síganos en todas las redes sociales, en Facebook, en la fanpage, en el grupo de Facebook, búsquennos Morgat, en Instagram, en TikTok. Ahora pueden escuchar esta clase también en Spotify. Si quieren hacer una donación, la pueden hacer en los enlaces que hay abajo. Somos una organización y requerimos muchos recursos para hacer todo lo que hacemos. Pueden hacer una donación si así lo desean. Queridos hermanos y hermanas, compartan esta clase con su familia y con sus amigos. Es mi ruego que esta lección y todas estas cosas que hemos aprendido nos hagan a todos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Lo ruego con todo mi corazón y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos durante toda la semana. Les amo con todo mi corazón. Un fuerte abrazo. Chao, chao.